Gracias, Señor. Así como está, yo le voy a invitar que abra su Biblia en Marcos capítulo 10 y su versículo 46 al 52. Y el tema de esta tarde es: despójate de tu capa y levántate. Marcos 10, 46. Cuando lo tengan me dicen amén. Lo tenemos. Y si no, ahí está también en la pantalla. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Puede sentarse. Una cosa que numerosamente nosotros le pedimos al Señor es por misericordia. Le fallamos constantemente al Señor, y lo único que podemos hacer es acercarnos a Él. Porque no hay nadie más que podamos acercarnos. No podemos acercar a un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar, pero quizás nos va a dejar peor. Al único que podemos correr es a Jesús. Dice la palabra del Señor: ¿a quién correrá el justo? Solamente a Jesús. Y cuando nosotros estamos en una situación, hermanos, de aflicción, en una situación triste, en una situación dolorosa, puede llegar el momento en que usted y yo busquemos una solución allá afuera, la solución que el mundo nos ofrece, porque hay muchas soluciones que el mundo nos puede ofrecer. Quizá una solución que el mundo le puede ofrecer puede ser usando los amigos y decirle: mira, para que salgas de esa aflicción o de ese problema, ven y nos tomamos, ¿verdad?, unas cervezas. Y se lo digo porque yo he estado, no es que me hayan invitado, ¿verdad?, pero he estado en reuniones donde no toda la gente es cristiana, y dicen: no, vayámonos de aquí porque aquí muy aburrido, yo te voy a ayudar a que salgas de esa tristeza, ¿verdad? Vamos y nos tomamos unas cervezas. Pero más sin embargo, también el mundo puede ofrecer lo que son drogas, o puede ofrecer lo que es un mal consejo. Y el único a quien nosotros debemos acudir se llama Cristo. Él es el único, el que nos conoce de cabeza a pie y conoce todas nuestras necesidades. No es el alcohol, no son las drogas, no es el mal consejo, porque eso lo va a poner peor de lo que está. Entonces debemos de acudir a Cristo. Y la palabra del Señor nos enseña, el texto central que leímos nos enseña de un ciego, de Bartimeo. Dice la palabra del Señor que Jesús iba hacia Jerusalén, iba pasando por Jericó, y ahí estaba un ciego. Y este ciego estaba a la orilla de la calle, estaba apartado, estaba solo, porque aunque unos evangelios dicen de que eran dos, pero aquí Mateo nos enseña de que era uno. Y este estaba apartado, estaba solo, estaba con un dolor, estaba con una ansiedad, estaba con una tristeza, porque no podía ver.
No sabemos la vida de Bartimeo, si fue que nació ciego, porque la Biblia no lo especifica, no lo dice, pero o tampoco sabemos si en su niñez o en su juventud él perdió la vista, o no sabemos si ya en su vida adulta perdió la vista, pero lo que sí sabemos es de que estaba ¿qué? Ciego. Y mucha gente en este tiempo, hermanos, viven ciegos. Viven ciegos en lo que es el pecado, viven ciegos en el dolor, viven ciegos en la frustración. Y eso es lo que es el mundo, pero los que somos hijos de Dios podemos descansar en el Señor en todo momento. No importa la situación en la que nos encontremos, esa es la confianza que tenemos, que podemos venir delante del Padre y despojarnos delante de Él. Yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes han venido delante del Señor en un momento lleno de aflicción, en un momento en el cual usted no ha podido hacer nada. ¿Cuántos han venido delante del Señor y derramar su alma delante del Señor diciéndole: Señor, ten misericordia de mí? Yo sola no he podido. Y quizá usted dice muchos momentos de esos en los cuales nos acercamos al Señor y nos derramamos delante de Él y le decimos: Señor, ten misericordia. ¿Cuántas veces usted ha corrido a su recámara o a su closet? Yo no sé a dónde busca la presencia del Señor y derrama su alma al Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Porque hay momentos en los cuales nos debilitamos y momentos en los que no sabemos qué hacer. Ahí es donde nos acercamos al Señor y le decimos: Señor, ten misericordia de mí. Y hay veces de que cuando nosotros decimos ten misericordia de mí es porque estamos en un pecado, no, sino porque hay una situación en nuestra vida de que sabemos de que solos no lo vamos a poder, que con nuestras fuerzas no lo vamos a poder. Y cuando le decimos al Señor ten misericordia de mí, le estamos diciendo: fortaléceme, Señor. Levántame, ayúdame, Señor. Sé tú el que me rescata. Él dice que Él nos rescata. Entonces podemos acercarnos a Él confiadamente, pero hay ciegos, pero aún en medio del pueblo de Dios hay personas que aún viven ciegos o ciegas. Hay personas que las situaciones los apartan de Dios. Hay personas que en los momentos de aflicción se alejan del Señor y van y cometen pecado. Es más, y siguen viniendo a la iglesia y no hay ningún problema por eso. Este es un hospital donde somos sanados, porque no hay nadie perfecto aquí. Todos pecamos. Aunque usted diga que no peca, ahorita pecó con decir yo no peco. Porque todos somos pecadores. Y este es un hospital donde el doctor de excelencia es nuestro Señor. Este es un hospital donde podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, ten misericordia de mí. El pecado me ha apartado. El pecado me ha hecho perder mi identidad, porque somos hijos de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, el Señor les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Pero el pecado varias veces, hermanos, nos aleja de Dios. No digamos que de la iglesia, sino que de Dios. Y nos molestamos con Dios y nos sentimos mal porque le fallamos a Dios. Pero más sin embargo el Padre nos ama y Él nos espera con los brazos abiertos en cada momento, en cada situación. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que acercarnos a Él y decirle al Señor cuál es nuestra condición, porque el Señor lo sabe todo. Pero debemos de decirle a Él: ¿cuál es nuestra condición, Señor? Esta es mi condición. Yo estoy así. Te he fallado, te he pecado. He hecho lo malo delante de ti. Y eso le agrada al Señor. Y la palabra del Señor, ahí también donde leíamos, nos habla de que Bartimeo estaba en un momento en el cual no sabemos cuántos médicos él ya había visitado. No sabemos qué había hecho para él recobrar la vista. Quizá ya, como ya estaba al lado del camino, ya se había gastado todo, como aquella mujer que tenía el flujo de sangre, ¿se acuerda?
que había gastado todo. Y quizá la condición de Bartimeo era la misma, que ya había gastado todo, ya sus fuerzas se le habían terminado y estaba a un lado de la calle, estaba enfermo. Y hay personas enfermos físicamente y espiritualmente en este lugar, y de los que nos están viendo por las redes sociales, a los cuales les damos un fuerte aplauso. Pero mire lo que hace Bartimeo, porque lo que Bartimeo hace nos enseña a nosotros lo que debemos de estar dispuestos a hacer nosotros, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios poderoso, pero nosotros debemos de confiar en Él, poner nuestra confianza en Él completamente. Y cuando el Señor nos muestra eventos y personajes en la Biblia, no es para que le critiquemos, no es para condenarlos, porque hay veces de que condenamos, ¿verdad? Cuando vemos un personaje en la Biblia. Ejemplo, decimos, ay, ese Judas, ¿verdad? Entregó al Señor y le besó. Le dio un beso y lo entregó. Ay, no, Judas, ¿cómo pudo ser eso? Pero más sin embargo, ¿sabe por qué el Señor dejó eso ahí escrito? Porque también nosotros nos vamos a comportar como Judas. Van a haber momentos en que nos vamos a comportar como Judas, y usted puede decir como Pedro, no, Señor, no, yo no, Señor, yo doy mi vida por ti, ¿verdad? Y en realidad no damos la vida por el Señor, no la damos, hermano. Es más, mire, se nos presenta algo y le ponemos pausa al Señor y le decimos, Señor, espérate un momento, espérame aquí, ¿ok, Señor? Ahorita regreso. Ponemos una pausa al Señor. ¿Sabe por qué le ponemos pausa al Señor, hermano? Discúlpeme por lo que voy a decir. Le ponemos pausa al Señor por la visita. Le decimos, Señor, pues ahorita la visita es muy importante. Y mira, una pausa, ¿verdad? Como el control de la televisión, una pausa. Te voy a poner una pausa porque ahorita mi visita es importante. Y sabe de que, y no es malo que le visiten, hermano, no es malo, pero debemos de saber nuestras prioridades. Y a mí me enseñó mucho una visita que hice a mi tía, creo que algunos lo han escuchado, de la antepenúltima visita que yo le hice a mi tía. Mi tía me dice, mija, está en su casa. Usted sabe que yo a esta hora me voy a la misa y después de la misa voy a ir a hacer el novenario, no sé qué es lo que hacen, ¿verdad? Así es de que está en su casa, ahí está la televisión, ahí hay comida en la refri, así es de que usted puede tomar de ahí. Y mire, eso me enseñó y hasta me dijo, porque usted me debe de entender, me dijo. Y le dije yo, sí, tía, la entiendo muy bien. Y me quedé sola, pero ¿sabe qué? Eso fue un ejemplo que ella me dio. Porque hay veces de que nos acostumbramos a ponerle pausa al Señor y decimos, no, pues, no busco al Señor porque está la visita. Y no, bueno, solo se me vino la visita, pero usted sabe por qué le ha puesto pausa al Señor. Usted sabe, se conoce muy bien y usted sabe por qué le ha puesto pausa al Señor. Y nos comportamos y el Señor nos deja su palabra porque Él nos quiere enseñar con cada personaje, con cada momento que sucedió en la palabra. Y en este momento el Señor nos está enseñando a través de Bartimeo. Bartimeo el ciego, Bartimeo que quizás vivía un tiempo en sus vicios, Bartimeo que quizás vivía en depresión, en tristeza, en dolor, en enfermedad, Bartimeo que estaba a un lado porque ya nadie lo quería ver y porque en aquel tiempo, como ahora, la gente que estaba en la calle era la gente, la comunidad que les ayudaba. En aquel tiempo pues él estaba allá y pues la gente le ayudaba, ¿verdad? Entonces Bartimeo estaba solo, ¿por qué? Porque ya la gente lo había abandonado por su condición. Ahora, la esperanza para Bartimeo, el de poder ver, estaba muy lejos. Porque si ya había terminado en la calle, hermano y hermana, es porque ya su familia le había abandonado, sus amigos le habían abandonado, es porque la sociedad ya le había abandonado. Y el poder ver para él era muy lejos porque ya no tenía cómo ir a un médico para que le hicieran una cirugía, yo no sé, un tratamiento para recobrar la vista. Hasta el momento en que él se encuentra con Jesús.
hasta ese glorioso momento en que Jesús, no por casualidad, porque Jesús no llegó por casualidad a tu vida, hermano. Hasta ese momento en que Jesús pasa por ese lugar y Bartimeo le escucha. ¿Sabe de que el ciego tiene muy abierto su oído? Y le escucha. Y mire lo que sucede con Bartimeo. Dice en el versículo 50, dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando vemos a Bartimeo en esa situación, la gente podía ver que Bartimeo estaba ciego por la forma en que se comportaba o por la forma en que caminaba. Podía ver a un ciego quizás deteniéndose de algo o deteniéndose de alguna persona porque no podía ver. Pero también algo que tenía Bartimeo era una capa. La palabra del Señor dice que él se deshizo de la capa y vino a Jesús. Y la capa, hermanos, se cree que en los tiempos antiguos la capa era el que daba la identidad de lo que estaba pasando una persona, de qué enfermedad estaba padeciendo o cuál era su posición. Y el enemigo ha querido venir a poner capas a tu vida para que tú pierdas tu identidad en Cristo, y te ha marcado con una nueva identidad. Yo no sé qué identidad te ha dado el diablo en este tiempo, pero tu identidad sigue siendo en el Señor. Entonces, esa capa era un pedazo de tela. Ustedes ya saben que es una capa, un pedazo de tela, como un saco, como esto. Pero a diferencia de que la capa era larga, se podía poner como el saco o se podía poner solamente en el hombro. Entonces, lo que sucedía era de que esta capa era un estorbo. Imagínese a usted, porque no era una capa de este material, era un material pesado. Entonces era un estorbo. Era estorbo para el que la vestía, era estorbo si alguien tenía que trabajar con una capa. Imagínese trabajar con eso, era un estorbo. Entonces, cuando Bartimeo escucha de Jesús, él actúa diferente a los demás. Él actúa a hacer algo diferente cuando ve a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que significa la capa en este tiempo? Va conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, ¿lo tenemos? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la capa en este tiempo representa las cargas. ¿Cuántos cargados hay hoy? Amén. Amén. Cargas diferentes, por supuesto. Cargas espirituales, ¿verdad? No va a decir, aquí traigo mi carga, va a decir el hombre y va a levantar a la mujer, ¿verdad? O la mujer al hombre, ¿verdad? No, son cargas espirituales. Como el meme que dice, ¿verdad? Traiga sus cargas al altar. Y allá viene el hombre con su esposa al altar. Pero la capa en sí son las cargas, pero cargas espirituales. Cargas que el enemigo pone en nuestra vida, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que usted vaya. Pero ahí están esas cosas que nos hacen fracasar, estas cosas que nos desaniman, esas cosas que nos detienen, esas cosas que queremos hacer, pero viene esa carga y nos dice, no lo vas a poder hacer. No. O esas cargas que le dicen a usted y le dice, pero mira la condición en la que estás. Esas cosas que usted quiere emprender algo nuevo, pero le dice, pero es que eres un fracasado, una fracasada. ¿No te acuerdas lo que sucedió la última vez?
Esas son las cargas que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Y la palabra despojarse, de lo que está hablando aquí Hebreos capítulo 12, dice despojarse significa arrojar, quitarse o vaciarse. Y mire los deportistas, ¿qué hacen, hermanos? Para poder correr. Los deportistas, ellos, ¿verdad que no se ponen un gran saco? ¿Verdad que no? No se ponen unos pantalones flojos, grandes, no. Los deportistas se despojan de su vestimenta y se ponen ropa liviana. Los deportistas saben de que aún, además de su alimento, de su cuidado de lo que comen, también tienen que vestir ropas livianas. Y si seguimos esta analogía bíblica, podemos observar que para nosotros poder correr la carrera, debemos de despojarnos de las capas, o de la ropa que nos estorba, o de las etiquetas que no nos dejan caminar. Entonces debemos nosotros de quitarnos todo aquello que nos estorba. Por eso el hebreo decía, despojémonos de todo ¿qué? Todo peso y también de todo pecado, porque el pecado también puede traer mucho peso. Amén. Entonces Pablo nos dice, nos aconseja, quítense las cargas, quítense ese pecado, quítense las cosas que el enemigo está poniendo en ustedes que no les deja avanzar para seguir la carrera. Nosotros tenemos una carrera muy importante y es alcanzar y llegar a ser a la estatura del varón perfecto. No vamos a decir que somos perfectos, no, sino queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, Bartimeo tuvo que tomar una decisión. Él tuvo que soltar lo que le estorbaba. Y yo no sé qué es lo que te estorba en este tiempo, hermano y hermana. Hazte un análisis, un autoexamen y piensa qué es lo que te está estorbando. ¿Qué es lo que te estorba para servirle al Señor? ¿Qué es lo que te estorba para tener una buena vida en el Evangelio? Porque el Evangelio no es de tristes, tampoco es para que vivamos todo el tiempo, ¿verdad?, amargados, no, sino que el Evangelio es un gozo, es una alegría el seguir a Jesús. Entonces, pero puede haber algo que a nosotros nos está parando, nos está deteniendo en nuestras vidas para lograr ese propósito de vivir en gozo, de vivir en alegría, de deleitarnos en el Señor. Entonces, si te hiciste ese autoexamen, tú puedes identificar qué es lo que te está apartando del Señor, qué es eso que tienes que quitarte y tirarlo delante del Señor, porque eso es lo que nos pide el Señor, que traigamos nuestras cargas. ¿Qué es lo que te desanima? ¿Qué es lo que te frustra? ¿Qué es lo que te pone triste? ¿Qué es lo que causa que pierdes tu gozo? Esas son las cargas que el enemigo ha puesto. Pero en esta mañana, en esta tarde, podemos hacer como Bartimeo y soltar esa capa. Ser como Bartimeo y saber de que esa capa se nos está haciendo demasiado pesada, hermano. Esa capa que no nos deja avanzar, porque como les mencioné que la capa era larga y a Bartimeo quizás era una de las cosas que no lo dejaban caminar. Pero en esta mañana vamos a soltar eso y decirle: Señor, te la entrego a ti. Entonces tenemos que identificar nuestras cargas y despojarnos de ellas. La mayoría de nosotros en esta tarde venimos cargados. La mayoría. Cargas en el hogar, cargas de la familia, carga de los hijos, cargas en el trabajo, cargas en el área en que vivimos. Hay varias y yo no sé cuál carga trae usted, pero el Señor lo sabe. Él nos conoce. Desde que nos acostamos, nos levantamos, desde cabeza a pie, Dios nos conoce
y sabe cuáles son nuestras cargas, sabe cómo llegamos a este lugar, porque hay veces, como dijo hermana Jackie, hay veces de que venimos a la iglesia y por un momento dejamos la carga allá afuera y entramos aquí como si nada, ¿verdad? Como que nada está sucediendo. Nos gozamos en el Señor, pero salimos por esas puertas y tomamos nuevamente esa carga y nos la llevamos para la casa otra vez. Pero lo que el Señor quiere es de que tú no dejes la carga allá afuera, hermano. Lo que el Señor quiere es de que tú te traigas tu carga adentro y la pongas delante de Él, porque Él tiene cuidado de ellas. Es lo que dice la palabra del Señor. Nuestras ansiedades, dice, pongámoslas delante del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice Primera de Pedro, su capítulo 5 y versículo 7. Entonces no es, hermano, mire, de que usted deje su carga allá en la casa, ¿verdad? Allá está mi carga. Y voy a llegar a la casa y cuando llegue allá vuelvo a tomar esa carga y se me va a hacer pesada otra vez y no voy a poder volver a caminar otra vez, sino que lo que usted tiene que hacer es traer su carga, no la deje, traer su carga al Señor y le dice: Señor, aquí está mi aflicción, aquí está mi necesidad, yo la pongo delante de ti porque solamente tú tienes cuidado de ella, solamente Él, nadie más. Podemos dejar cargas y tomarlas nuevamente cuando el Señor ya nos prometió y nos dijo que Él tomó nuestras cargas y las tomó y mire, y nos ha hecho a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. No es, hermano, de que nosotros creamos de que es con nuestras fuerzas, no, es con las fuerzas del Señor. Y es que en un tiempo, hermano, de caos, en un tiempo en el cual vivimos, en un tiempo en el cual nosotros estamos rodeados por el mundo, sus deseos, el mundo que nos puede arrastrar con sus corrientes. Vivimos en un mundo, pero la palabra del Señor dice que no somos de este mundo y tampoco somos extraterrestres. Y tampoco va a venir un extraterrestre por nosotros. No se deje meter esa mentira. El que va a venir por nosotros se llama Cristo Jesús. Y como dijo alguien por ahí, cuando yo me vaya, no crea que me llevo un extraterrestre. A mí me va a llevar Cristo Jesús. Entonces, estamos en el mundo y podemos ser atraídos por el mundo. Podemos ser atraídos por lo que el mundo nos ofrece. Podemos ser atraídos cuando el mundo dice: pero hay algo mejor para ti. Hay algo bueno para ti. Hay una solución, hay una salida para ti. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. Pero más sin embargo, en el cual nosotros debemos de creer plenamente es en nuestro Señor Jesús. En Él tenemos que creer, porque Él es el que toma nuestras cargas. El mundo no, hermano. El mundo le va a poder ofrecer una libra de frijoles, una libra de azúcar. Y estoy hablando de política en nuestros países, ¿verdad? El mundo le va a poder quizá decir: yo voy a pagar tu casa. O quizá le va a decir: mira, yo tengo una solución. Pero la verdad es de que el mundo anda más perdido que los hijos de la Llorona, porque hasta el momento no los ha podido encontrar, después de años y años. Entonces, no confiemos en lo que el mundo nos ofrece, porque así es Satanás. Satanás le va a poner a usted todo delicioso, como lo hizo con Eva. Le va a poner a usted todo lindo, todo floreciente, pero más sin embargo, cuando ya lo tiene, lo va a terminar matándolo. ¿Qué hacemos entonces con esas cargas que sentimos que son pesadas, demasiado pesadas para nosotros? ¿Qué hacemos? Mateo capítulo 11 y su versículo 30, si va conmigo, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe de que el Señor mismo dice de que Él no nos va a dar cargas que nosotros no podamos llevar? Yo le tengo buenas noticias. Si usted está pasando en este momento por una carga, por muy fuerte que sea, el Señor se la ha confiado. Y no solamente eso,
de que lleva esa carga bien pesada, porque el Señor sabe de que usted la puede llevar, porque no va solo y no va sola. El Señor está con usted. Entonces, esas cargas el Señor las va a hacer ligera. Pero mire, ¿qué es lo que puede causar en nosotros que esas cargas se hagan pesadas día tras día? Caminamos y el otro día decimos, ay no, otra vez, y se nos llena, ¿verdad? Otro vasito, otra gota en ese vasito, y sentimos que nos vamos a ahogar. Pero una de las cosas que hacen que nuestras cargas sean pesadas es nuestras inseguridades. Pregúntele a su vecino, ¿eres inseguro? Sin miedo, sin miedo. Pregúntele, ¿eres inseguro o insegura? Yo no, va a decir, ¿verdad? Yo no. Pero mire lo que sucede en el versículo 46. De ahí mismo de Mateo, donde comenzamos leyendo. Marcos 10. Ahí mismo en Marcos. Versículo 46. Bartimeo estaba sentado ¿en dónde? ¿En dónde estaba sentado? Junto al camino. Como les mencioné, no sabemos qué es lo que sucedió con Bartimeo. Aunque la Biblia no lo dice claramente, pero para que alguien esté apartado en el camino tuvo que suceder algo grande. Para que alguien se haya apartado y esté en el camino, es porque su pecado o su carga o su aflicción, lo que esté pasando, causó que él se quedara solo. Causó que él estuviera ahí apartado de la gente, rechazado. Y ¿sabe lo que sucede? Es que en nuestras vidas el enemigo puede traer inseguridad a nosotros a causa de algo que nos pasó en la vida. Quizá cometiste un pecado que ahora te identifica y la gente dice, bueno, y eres cristiano, pero ¿no hacías esto? Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que las cosas viejas pasaron, que Él las hace nuevas. Entonces cuando nosotros venimos, hermano, al Señor Jesús, no importa lo que fuimos en el pasado, lo que importa es lo que usted es en este momento. No importa si te abandonaron, mujer, hombre. No importa si te rechazaron. No importa si abusaron de ti física o sexualmente. No importa. Eso no debe de venir a ti y traer inseguridades. ¿Sabe qué? Porque la palabra del Señor dice de que nosotros fuimos hechos libres a través de Jesucristo. Y toda nuestra vida pasada, el enemigo no puede venir al futuro y al presente, perdón, y decirnos, pero es que te sucedió esto. ¿Te sucedió esto? No puede. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tomó todas nuestras cargas, nuestro pecado, todo lo que nos sucedió, y lo hizo una bolita y lo tiró al fondo de la mar. Pero ¿sabe lo que sucede? Es de que el enemigo le dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Si empezamos a ser pescadores, ¿verdad? De nuestro pasado. Y empezamos a pescar nuestro pasado. Y empezamos a recordarnos. Y ese pasado nos hace personas inseguras, las cuales no podemos avanzar. Tenemos proyectos, hermanos. ¿Cuántos tienen proyectos? Pero por el temor de lo que te sucedió en el pasado, no puedes avanzar. Tenemos metas. Pero por lo que nos sucedió en el pasado, eso no nos permite
avanzar. Las inseguridades, hermano, es algo que el enemigo pone para usted no poder avanzar. Pero en esta tarde usted puede decirle: Señor, quita toda inseguridad de mi vida. Yo no quiero vivir del pasado, Señor, de las inseguridades del pasado, sino que quiero caminar libremente en ti, porque tú me has hecho libre. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Entonces, ¿qué es lo que te identifica? ¿Qué capa es lo que te identifica del pasado? Quedó atrás. Ya no podemos vivir de lo que éramos. Somos nueva criatura en el Señor. Somos nuevos en Él. Y sí, mira, hermano, yo no vengo a decirle, bueno, entonces que olvidamos lo que nos sucedió. No se olvida. ¿Cómo se va a olvidar? ¿Cómo va a olvidar unos padres que alguien quizás le violó a una hija? Y se le va a olvidar y va a meter el violador a su casa otra vez. No se puede olvidar. Pero sí podemos perdonar. Porque el perdón es la clave de todas las cosas. Nosotros debemos de vivir constantemente en perdón. Esa es la diferencia. No vamos a olvidar, pero podemos perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han ultrajado. Dice la palabra del Señor que debemos de perdonarles como Cristo nos perdonó a nosotros, porque nosotros no éramos una joyita, hermanos. Nosotros no éramos una joyita. Y es que hay veces de que nos excusamos, ¿verdad, Señor? Pero es que yo fui la víctima. Yo fui la víctima, Señor. Nos excusamos de tantas cosas, hermano. Señor, pero es que, porque a mí no me tocó unos mejores padres. Mucha telenovela, digo yo. Y es que nos excusamos de tanto, hermano. Y no podemos decirle al Señor: perdóname porque yo era así, Señor. Yo hacía tantas cosas malas, Padre, porque es que nadie nos podemos justificar delante del Padre, nadie. Porque todos somos pecadores. Todos hemos tenido parte en algo y no podemos acercarnos al Señor diciendo: Señor, pero yo era perfecta o perfecto. No, nadie, hermano. El único perfecto se llama Jesús. No reconocer nuestra condición espiritual es otra cosa que nos deja avanzar. El versículo 47 dice: y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántos honestamente, hermano, nos hemos acercado al Señor y decirle: ten misericordia de mí? He pecado. He pecado, Señor, ten misericordia de mí. Te he fallado, Señor, ten misericordia de mí. Y sabe de que nosotros hay veces de que nuestra condición espiritual, hay veces de que es esa causa porque no nos acercamos al Señor y decirle: Señor, esta es mi condición, de esto estoy padeciendo. Esto es lo que me sucede. Esto es lo que me pasa. Esto es lo que hice. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, porque la palabra del Señor dice que al altivo el Señor lo ve como de lejos. Al altivo lo ve de lejos. Y hay veces que la altivez o el orgullo, hermano, a nosotros no nos va a permitir venir delante del Señor. Y vamos a querer levantar nuestras manos y decirle: Señor, te adoro, te bendigo. Y no hay nada malo. Pero la altivez no nos va a permitir entrar con libertad a la presencia del Señor, al trono de la gracia, porque no estamos siendo honestamente en nuestro corazón, no estamos siendo honestos. Y no podemos decirle al Señor: Señor, te fallé. Señor, fallé a mi esposa. Señor, fallé a mi esposo. Señor, le fallé a mis hijos. No nos podemos acercar. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu, hay algo, hay un orgullo, una altivez en nuestro corazón que no nos permite decirle al Señor nuestra condición. La palabra del Señor dice que todos somos pecadores. Todos. No hay nadie perfecto. La diferencia es cómo nos acercamos al Señor. Humildemente o con arrogancia. Nos acercamos al Señor diciéndole: Señor, soy pecadora, soy pecador. David era uno. Se acercaba al Señor
y veía, le entregaba eso al Señor, esa condición al Señor, le decía, así estoy, Señor. Y eso mismo es lo que debemos de hacer nosotros. Busquemos ayuda, hermano. Mire, el orgullo hay veces que no nos permite buscar ayuda. Cuando estamos viviendo una vida pecaminosa, cuando estamos en un problema, el orgullo no nos deja buscar ayuda, porque mire, empieza el enemigo, y van a saber lo que estás haciendo, ¿Y qué van a decir del hermano Serepiano? Porque no quiero mencionar un nombre. ¿Qué van a decir del hermano Serepiano, que es un gran servidor, que predica la palabra, pero cuando sea expuesto al pecado, qué van a decir de él? Ese es el orgullo. Ese es Satanás tocándole su orgullo, tanto a hombre como a mujer. Ay, pero ¿qué van a decir de mí? Si yo que sirvo tanto en la iglesia y hago obras allá afuera con los pobres. No, hermano, no piense en eso. Busque ayuda. Busque ayuda. No permita que su orgullo lo detenga y le siga identificando con eso lo que usted está pasando en este momento. Ahora, las malas influencias también pueden causar que nuestras cargas sean más pesadas. El versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba ¿qué? Mucho más. ¿Usted sabía de que las personas que más nos van a querer detener son las que están alrededor nuestro, nuestra familia? Y yo no vengo a hablar en contra de la familia, porque recuerde de que nuestra lucha, dice el Señor, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernantes de las tinieblas. Entonces, pero el enemigo usa a veces las personas que están alrededor nuestro, las personas que amamos, para desviarnos o para apartarnos. Y nosotros nos dejamos influenciar por ellos. Y decimos, sí, tienes razón. Esto es lo que me está sucediendo y no tiene salida. Y nos dejamos influenciar como lo que querían causar la multitud que estaba alrededor de Bartimeo, que le decían, hey, cállate, no digas nada. Mire la actitud de la gente, porque cuando alguien quiere venir a Jesús, nuestra actitud debe ser como de alegría, de gozo. Pero esta gente, cuando Bartimeo se quiere acercar a Jesús, empiezan a reprenderle y a decirle, cállate, tú no vas a poder llegar a Jesús. No puedes, mira, estás ciego, ¿cómo vas a poder llegar a Él? Pero eso es lo que puede causar la gente en nosotros, ser de buena influencia, pero también una mala influencia. La decisión es nuestra, qué clase de amigos queremos tener, y yo no vengo a decirle a usted qué clase de amigos debe de tener. Lo único que le puedo recomendar es que no esté cerca de amigos que lo lleven al pecado. No esté cerca de amigos que le estén consintiendo el pecado, cerca de amigos que le están sobando la espalda, ¿verdad? Diciéndole, aquí está, mira, tómatela, échatela, haces esto. No, sino de que júntate con amigos que te digan, tú puedes salir de esto. Vamos a la iglesia, busquemos del Señor. Esos son los amigos, hermano. ¿Sabe lo que sucedió? Usted sabe, porque los que subieron el miércoles, el pastor lo mencionó. La esposa de Job, ¿qué hizo? Una mala influencia. Porque como esposas podemos ser mala influencia también. Como esposos podemos ser mala influencia. Cuando nuestro esposo dice, yo no quiero ir a la iglesia, la esposa dice también, está bien, amor, quedémonos aquí en casa, mira, ahí está Netflix, hay que ver una movie. El esposo dice, Hani, fíjate que quiero empezar a servir en la iglesia. Ay, estás loco. ¿Cómo vas a servir en la iglesia? ¿Y qué va a pasar con nuestros domingos, amor? Si llevamos a los niños al parque, al lago, ¿qué vas a hacer tú a servir? Mala influencia. Podemos ser mala influencia. ¿Sabe lo que nos llama el Señor a las esposas? No a tener control en el hogar.
no querer mandar en el hogar. Mande a sus hijos, pero no al esposo. Porque el Señor a nosotros nos llama ayuda idónea. Ayuda. No personas que solapamos o que escondemos el pecado del esposo. Pero en fin, ese es otro mensaje. Cuando hayan conferencias de matrimonio, véngase y les vamos a hablar para más información. Pero en fin, no seamos mala influencia en casa. No seamos mala influencia y tampoco nos dejemos influenciar por otros. Otra cosa, la falta de interés también puede hacer nuestras cargas más ligeras. El versículo 51 dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Ahora, ¿ustedes creen de que Jesús no había notado que era ciego? Jesús sí sabía que Bartimeo era ciego. Quizás hasta antes de llegar ahí, Jesús sabía que Bartimeo era ciego, mas sin embargo le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Bartimeo, si hubiera sido falta de interés, hubiera dicho, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué no estás viendo que estoy ciego? Y todavía me preguntas, ¿qué quieres que haga contigo? O quizá le hubiera dicho, Señor, aquí estoy solo, tirado en la calle y todavía me preguntas, ¿qué quieres que yo haga? El Señor está interesado en que nosotros seamos unas personas honestas, que tengamos el interés de cambiar, porque nadie lo va a hacer por ti, hermano y hermana. Nadie va a cambiar por ti, tú tienes que tomar la decisión de cambiar. El cambio comienza contigo. Creo que es un libro, no sé, pero me salió. O si no es el tema de un libro, no sé. Pero el cambio comienza contigo. No comienza con los que están alrededor tuyo, porque decimos, no, pero el que tiene que cambiar es mi esposo. El que tiene que cambiar es mi esposa. Ay, estos hijos que no cambian. ¿Y qué tal si eres tú el que tiene que cambiar? El cambio comienza con nosotros. Y eso es lo que hizo Bartimeo. Bartimeo dijo, Señor, yo quiero que tú me sanes, que me des la vista, Señor, eso es lo que yo quiero. Entonces Bartimeo tuvo un interés y fue honesto con el Señor. Le dijo, Señor, aquí estoy porque yo sé que solamente tú puedes obrar en mi condición, en lo que estoy sufriendo en este momento. Entonces, la falta de interés, el decir, no, es que yo no puedo cambiar, está haciendo a Dios mentiroso. Porque la palabra del Señor dice que no hay nada imposible para Dios. Y cuando yo digo que no hay nada imposible para Dios, es porque no hay nada imposible, hermano. Depende de nosotros si nos queremos levantar o quedar siempre en la misma situación. Depende de nosotros si queremos confiar en el Señor y creerle al Señor como lo hizo Bartimeo, porque Bartimeo actuó en fe, y eso es lo que vamos a ver, porque Bartimeo nos enseña 3 cosas de fe que tenemos que imitarle. Mire lo que hizo Bartimeo. Cuando Jesús le llama, le dicen aquellos que le habían dicho, cállate hombre, ¿para qué estás hablando tanto, gritando tanto? Pero cuando llegan a él y le dicen, el Señor te llama, lo que Bartimeo, lo primero que él hace es arrojó la capa, la tiró. Bartimeo no esperó a llegar a Jesús y decirle, recuerde de que posiblemente esta capa era la que le daba la identidad a Bartimeo en ese momento. Pero él, antes de llegar a Jesús, él se despojó de todo eso. Se deshizo de eso, porque era el estorbo para llegar a Jesús. Y miren lo que sucede cuando Bartimeo hace esto. Él identificó de que esa capa no le iba a permitir, esa enfermedad, ese dolor, no le iba a permitir llegar completamente a Jesús. Que quizá cuando iba en el camino se iba a cansar por eso. Y se iba a acordar quizá de lo que le hicieron y iba a regresar nuevamente. Eso es lo que el enemigo puede hacer contigo. Que vas caminando hacia Jesús,
Pero te acuerdas que traes una capa del pasado, una capa de dolor, una capa de tristeza, de enfermedad, y dices, ay, ya no puedo llegar, ya me cansé. Entonces lo que sucede es de que regresas nuevamente a lo que estabas haciendo. Entonces Bartimeo, él en un acto de fe, se despoja de su capa. Y mire lo que sucede, porque cuando él se despoja de su capa, la versión que nosotros leímos dice, y se levantó Bartimeo. Pero hay otras versiones que dice, y Bartimeo dio un salto. Y yo digo, la capa no hubiera permitido que Bartimeo hubiera dado un salto. Es tiempo, hermano, que te quites esas capas, porque tienes que saltar y venir al gozo de la presencia de nuestro Señor. Esa capa no le hubiera permitido a Bartimeo dar un salto. Quizá le hubiera permitido levantarse poquito a poquito, pero no le hubiera permitido dar un salto. Él dice que saltó para ir donde estaba Jesús, no importando la condición en que estaba, en el dolor que estaba, porque aún tenía ese dolor. Pero mira lo que pasa, es de que cuando él reconoció de que Jesús era el único que podía hacer algo, se levantó, se quitó su capa, se levantó y dijo, yo sé a dónde voy, a dónde está mi provisión, a dónde está mi sanidad, a dónde está mi libertad, a dónde está lo que necesito en este momento. Y es ahí, hermano, donde tú puedes correr. ¿A dónde correrá el justo? ¿A dónde, hermano? Solamente a Cristo, a Jesús, porque Él tiene palabras de vida eterna. Entonces, esta era en ese momento lo que pensaba quizá en la mente de Bartimeo era, ahí está mi última respuesta. Ahí está lo que voy a necesitar. Pero no solamente dice que se levantó, sino que él fue a Jesús. Y yo no sé cuántos han visto a una persona ciega físicamente. ¿Usted ve de que la persona tiene que ser guiada por alguien o es guiada por un bastón? Pero si va caminando solo o sola, esa persona, si está ciega, va a chocar con cosas, va a chocar con personas, se va a caer, si va por la calle, puede ser atropellada por los autos. ¿Por qué? Porque no ve, no puede ver lo que está sucediendo alrededor de ellos. Mas sin embargo me llama la atención de que Bartimeo, él se levanta y va hacia donde está Jesús. Porque la Biblia a mí no me enseña de que le ayudaron a Bartimeo. Él se levanta y va hacia donde va Jesús. ¿Cómo sabía Bartimeo a dónde estaba Jesús, hermano? Por lo que escuchaba. Por lo que escuchaba la voz de Jesús. El pecado muchas veces no te va a permitir escuchar la voz de Dios, pero tienes que levantarte en el nombre de Jesús y decirle, Señor, habla mi vida, levántame y yo quiero ir a donde tú estás, como lo hizo Bartimeo. Él se dejó llevar por la voz de Dios y caminó con seguridad de que ahí estaba la respuesta a su enfermedad. La presencia del Señor está en este lugar. El mismo Dios que levantó a Bartimeo está en este lugar. El mismo Dios que le dio la sanidad a la vista a Bartimeo está en este lugar, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él sigue siendo Dios, el Dios todopoderoso, para quien no hay nada imposible. Y yo no sé, hermano, si la condición en la que llegaste en esta tarde sea la misma condición de Bartimeo, con una enfermedad o con algo que le traía tristeza, rechazo, dolor. Yo no sé cómo llegaste a este lugar, qué capa te está el enemigo poniéndote como identidad y por eso quieres ser reconocido o reconocida. Yo no sé, hermano, hermana. Lo único que te puedo decir es de que ese mismo Dios está en este lugar y quiere hacer una obra en tu vida, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos y seamos honestos con el Señor. Porque ya ustedes les conozco por vista, algunos por nombre, algunos yo sé quiénes son, pero no me acuerdo de los nombres, discúlpeme. Pero el Señor sí le conoce.
El Señor sabe qué es lo que hizo el año pasado, lo que hizo hace 3 meses y lo que hizo anoche también y lo que hizo en esta mañana cuando se levantó, ¿verdad? Quizás se levantó con el pie izquierdo, derecho, no sé, y empezó a regañar a todo el mundo por esa carga que trae. Él le conoce. Y cuando nosotros somos honestos con Él, podemos caminar como caminó Bartimeo y que el Señor le pregunte: ¿qué quieres que yo haga, Bartimeo? ¿Qué quieres que yo haga, hermano o hijo o hija, de parte del Señor? El Señor puede obrar en todas las situaciones. Y quizás tú dices: pero es que mi condición es una condición en la que yo ya no me puedo levantar. Es que no hay nada imposible para Dios, hermano, hermana. O quizás tú dices: es que yo no puedo dejar esto, esa es mi condición, que yo no puedo dejar esto, es algo que me ata, es algo que tengo, pero el Señor quiere que lo sueltes, que lo dejes. Quizás es tu temperamento, no sé, ese temperamento que dices: es que yo así soy y así voy a morir. No. Entonces, ¿cuál es la obra transformadora de nuestro Señor? Dejemos esas cargas. O quizás tú dices: es que yo no tengo nada. Soltemos el orgullo, la vanidad. Soltemos todo eso, hermano, que no nos permite acercarnos con libertad a Jesús. No nos permite con libertad levantar nuestras manos y decirle: Señor, yo ya te entregué todo, te entregué mis cargas, te entregué mi situación, Señor, y yo puedo levantar mis manos con libertad, porque dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y estamos agradecidos con el Señor por la obra que Él hace con nosotros. Póngase de pie, por favor.